Entonces, voy a leer voy a leer desde el 14 en adelante, Mateo 17 del 14 hasta el 21. Mi Biblia tiene un subtítulo que dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Voy a leer un momento. Perdón, es que me estoy comiendo unas galletas que me gustan mucho. Dice así la palabra: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Uno de los secretos que yo he podido encontrar en los últimos tiempos compartiendo la palabra es que a mí me enseñó, los dos primeros pastores me enseñaron a mí a que no perdiera el tiempo, que siempre predicara el evangelio de la salvación, que siempre estuviera compartiendo cómo es el secreto del perdón del pecado. Y ellos fueron, principalmente esos dos pastores, fueron mis principales maestros en eso. Y yo aprendí mucho de ellos. Y bueno, Dios los usó mucho a ellos, al primero para que yo pudiera ser libre del pecado, y al segundo me dejó en mí una enseñanza y una vivencia de cómo él siempre predicaba sobre el evangelio, siempre predicaba sobre el secreto del perdón del pecado. Y yo vine entendiendo eso porque yo he encontrado que con las personas que yo comparto, yo he encontrado que es difícil a veces compartir con las personas, porque las personas, pues ellos, como no, las personas que no han nacido nuevo, como ellos no tienen la sensibilidad de lo que significa no regresar al cielo, pues entonces ellos piensan que el tema de la Biblia es un tema de perder tiempo. Aparte de que las oportunidades que alguien les ha compartido la Biblia,
ha enfocado el mensaje de la Biblia de una forma distorsionada, de tal forma que lejos de capturar su corazón, más bien las personas se ponen más rebeldes. Porque por falta de sabiduría, y yo realmente no culpo a este tipo de pastores o a este tipo de personas que comparten la Biblia, que comparten de esa manera. No los culpo. No los culpo porque así fueron enseñados. Y ellos repiten su forma en que fueron enseñados, y como no profundizan en la lectura, no profundizan en la enseñanza, ni en la exhortación, ni tampoco estudian la Biblia, no investigan, realmente no, creen que ya saben exactamente todo. Entonces, ellos piensan que así es y ya. Lo que pasa es que predican de esa manera porque no conocen con profundidad realmente la fuerza del pecado. No conocen con profundidad qué es el pecado, y por tal razón no tienen sensibilidad para predicar. Y yo me atrevo casi a decir, no con 100% certeza, pero casi a decir que esa persona con ese evangelio light, yo casi light digamos del concepto de un evangelio así por encimita, hay un barnicito ahí chiquitico, conceptos muy generales y adornados con una serie de ¿cómo se llama? De tradiciones, y porque han sido influenciados por un líder. Entonces yo me atrevo a decir, habría que ir conociendo cada caso en particular, pero me atrevo a decir que un buen porcentaje de esas personas pues no han nacido de nuevo. Todo esto lo digo porque este pasaje de la consulta que me hacen da pie para que yo diga eso, y ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, por esa razón, voy a compartir la palabra de Dios desde esa óptica. Un momentito, es que tengo un gato ahí llorando mucho y no me deja concentrarme. Tengo que ya le di terapia a mi gata porque lloraba y no me dejaba. Después les cuento qué tipo de terapia yo le doy a mis gatos. Y yo quisiera hacer este audio lo más pequeño posible, pero voy a tener que hacer varios. Pero me va a ir quedando pendiente, aunque en mi canal de YouTube yo hablo con mucha profundidad, me queda pendiente dibujar, alumbrar, definir qué es realmente el pecado que habla la Biblia. Y también me hace falta dibujar las consecuencias terribles del pecado. Y también me hace falta dibujar y describir el tesoro que nosotros tenemos con la salvación.
con la salvación. Cuando uno comparte el Evangelio, una persona que comparte el Evangelio y el Señor lo usa mucho, es un excelente vendedor del Evangelio, porque cree en el producto, porque ha probado el producto, porque sabe y está seguro que el Evangelio realmente es un tesoro, es un tesoro. Pero los que compartimos la Biblia tenemos que saber transmitir la palabra de Dios para que sea el Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, que revele a las personas de qué estamos hablando y por qué este tema de la Biblia y este tema de nacer de nuevo. Pero hoy no voy a hablar de lo que acabo de decir, del tesoro del Evangelio, de dibujar bien el pecado y de bíblicamente explicar qué es el pecado. Ahí ustedes lo van a ir escuchando. Ahí un poquito de eso lo van a ir percibiendo en la conversación que vamos desarrollando. Perdón, es que sigo comiendo galletas y tomándome un té de jengibre. Entonces voy a hacer un resumen porque ya los perdí a todos, ¿verdad? Leímos Mateo 17 del 14 hasta el 21. Y ahí salen dos preguntas que un hermano me hace. Y el pasaje de la palabra de Dios tiene que ver básicamente con un padre de familia que trae a su hijo. Dice que es lunático y que padece mucho. Y este padre le pide al Señor Jesús que tenga misericordia y le ayude con su hijo, que es lunático, padece muchísimo. Porque muchas veces dice cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, el lunático es un concepto de loco, esquizofrénico, una especie de locura. Y este papá está sufriendo mucho de ver a su muchacho. Y él se está dando cuenta que Jesucristo lo puede sanar. El concepto de lunático lo podemos extender a una persona que tiene muchísimos problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los negocios, con la salud y en su vida personal. No logra ubicarse, un día está muy bien motivado y otro día está por el suelo. Está lunático. Le confesaba yo al segundo pastor que tuvimos una vez que él predicó sobre Marcos 5 y yo le decía al pastor, yo estoy medio endemoniado. Marcos 5 habla de un endemoniado garadeno, algo parecido a esto. Y entonces Jesús, este hombre acusa a los discípulos y les dice que los discípulos no han podido liberar a este muchacho de esa locura, ¿verdad? Y el Señor Jesús en el versículo 17 expresa unos conceptos que hay que tener mucho cuidado para ver exactamente qué es lo que él está hablando. Entonces Jesús dice,
Oh generación incrédula y perversa. Eso lo dice en signos de admiración. Luego abre preguntas y dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Abre otra pregunta y dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces el hermano pregunta sobre este versículo. Y dice en el versículo 18 que Jesús, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. O sea que los discípulos ya deberían de tener la capacidad de poder liberar a una persona del demonio. Los discípulos, como no pueden o no pudieron, entonces se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros, versículo 19, por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces Jesús les responde en el 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el Señor Jesús termina en el versículo 21 con la pregunta que me hace este hermano: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces voy a dar el mensaje de la salvación primero y después voy a contestar las dos preguntas. Cuando digo que voy a dar el mensaje de la salvación es porque yo comparto estos audios y podría ser, eso es lo que está en mi corazón, podría ser que si ustedes comparten este audio a un amigo y el Señor quiere salvar a esa persona, entonces el Señor, por medio de este audio, ¿verdad?, que Él está hablando aquí, la palabra, esta persona podría ser salvo, podría ser libre del pecado, podría quedar listo para entrar al cielo santo, porque podría ser esta la primera vez y la única vez que va a escuchar. Podría ser, pero podría ser que ya ha escuchado varias veces y podría ser que en esta vez el Señor Jesucristo le da su misericordia y le revela el perdón del pecado. Entonces voy a antes de contestar las preguntas, esas dos preguntas, voy a revelar por medio de esta palabra cómo se es ser libre del pecado. Entonces, lo primero que hay que entender es que el pecado es uno solo. El problema que tiene la humanidad es producto de un solo pecado. En la Biblia está lleno de citas bíblicas donde nos dice que es un solo pecado. Entonces ustedes pueden buscar San Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Pueden verlo en Romanos capítulo 3 versículo 16, que dice que el juicio vino a causa de un solo pecado. Y lo pueden ver en Isaías 53 versículo 6. Lo pueden ver en Zacarías capítulo 3. No recuerdo el versículo, pero ahí está. Lo que quiero decir es que el pecado es uno, número uno. No existe, la Biblia está hablando de que por culpa de un pecado, la humanidad que no nace de nuevo
y muere con ese pecado, termina en el infierno. Entonces, luego yo puedo contarles un poco más de detalles de ese un solo pecado. Pero también quiero dibujarles a ustedes de que el pecado es un demonio. Un demonio. El pecado no es un tema de que la persona está tomando licor o es un adúltero o fornicario. No, no, no. La Biblia está enseñando que las personas que entran en el vientre de mamá y nacen, vienen con un demonio, con un demonio. El concepto de demonio aquí es la esencia de Satanás el diablo, la esencia de la serpiente antigua. Quiere decir que este muchacho, que este padre trae, lo que tiene es el pecado, lo que tiene es un demonio. Entonces aquí lo dice claramente, ¿verdad? Lo dice claramente. Entonces el Señor Jesús dice al final del 17, traédmelo acá. Quiero decir que los que están escuchando este audio y tienen el pecado, o están siendo gobernados por el espíritu inmundo, están siendo gobernados por la serpiente antigua, están siendo gobernados por un demonio, porque los demonios se manifiestan en cosas buenas inclusive y cosas malas. Aquí es lunático, ¿verdad? Entonces, después yo explico por qué digo que el pecado también son cosas buenas. Entonces, yo luego lo puedo explicar en mis audios, yo explico eso. Solamente estoy viendo cómo el Señor Jesús libera a este muchacho. Entonces, ve, dice así, dice, vean, dice que un hombre se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, el infierno, y muchas en el agua, que tiene muchos pensamientos, que tiene muchas formas, doctrinas falsas del evangelio. Eso es mucha que cae en el agua, que se enreda en doctrinas, porque agua es sinónimo de palabra y doctrinas están llenas de palabras, doctrinas falsas, ¿verdad? Entonces, este hombre está preocupado. Entonces, ¿quién es el que trae a Jesús para que esa persona pueda nacer? Estoy refiriéndome al Evangelio de San Juan capítulo 6. Dice el Señor Jesús, todo lo que el Padre me trae a mí, yo no lo echo fuera, o sea, no lo echo al infierno. Entonces nosotros podríamos decir que este hombre es la sombra de Dios Padre, que está trayendo a esta persona que está escuchando el audio. ¿A dónde lo trajo? Al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice en San Juan capítulo 6 que no lo echa fuera, sino que lo salva. Salvar significa liberarlo del pecado, liberarlo de este demonio. Entonces, traédmelo acá. O sea, ya este hombre está enfrente de Jesús. Entonces vean la salvación. 18, Mateo 17, 18. Esta es la palabra con que este hombre nace de nuevo, o sea, es salvo, es libre del pecado, o sea, que lo que nació iba camino al infierno, o sea, estaba en la muerte, entonces tenía que morir eso, que no sirve para nada, y nacer un nuevo hombre. ¿Cómo nace un nuevo hombre? ¿Cómo es libre del pecado? ¿Cómo Jesús le quita el pecado? Aquí está, versículo 18.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces el Señor Jesús reprendió al demonio, no reprendió al muchacho. No le dijo a este lunático que fuera a buscar a un doctor en psiquiatría y que se tomara estos medicamentos y que hiciera estas dinámicas y esto. No. Se fue directamente a la raíz del problema de la humanidad. Todos somos lunáticos, todos tenemos un demonio, Los que no han nacido de nuevo son lunáticos y tienen un demonio. Pero si Dios Padre nos trae enfrente de Jesús, entonces Jesús le saca al demonio, porque ese es el trabajo del Señor Jesús. Le sacó el demonio. Aquí no dice que el Señor Jesús lo cargó, pero en otras partes de la Biblia menciona claramente que Él carga el demonio, carga el pecado. Luego lo podemos ver. Entonces, estoy explicando la salvación. Está en el versículo Mateo 17, 18. Si la persona que está escuchando este audio por primera vez, el Señor Jesús, por medio de esta palabra y por medio de su Santo Espíritu, le revela que esa persona es ese muchacho lunático y que necesita escuchar una palabra poderosa de Jesús, que está en el versículo 18, entonces esta persona que está escuchando el audio nace de nuevo, es libre del pecado, es libre de Satanás, es libre de la serpiente antigua y queda listo para entrar al cielo santo. Luego se vienen un poquito más las explicaciones de Jesús y termina ahí en el 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces yo voy a terminar este primer audio porque ya en mi corazón ya expliqué lo más importante, que es nacer de nuevo. Pero como hay géneros de géneros, ¿qué quiero decir? Que hay personas que usted no los convence, que su palabra, que como si usted da una palabra con muy poca profundidad a esas personas, usted no les captura el corazón, porque son personas que requieren que usted profundice como le digo, que realmente usted estudie la palabra, para que su palabra, cuando Dios lo está usando, cuando Jesucristo lo está usando, esa palabra que Él le permite estudiar, penetre el corazón de estas personas que usted normalmente, porque hay muchas personas que realmente no es fácil compartir el evangelio con esas personas porque tienen mucha capacidad, mucho verbo, mucha forma de defenderse, son lunáticos, tienen mucha palabra, o sea, mucha agua, pero también están en el infierno, como dice aquí, ¿verdad? Dice que 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego. O sea, estas personas que tienen mucha capacidad, caen en el fuego, quiere decir que van, o sea, que están en el infierno, o sea, que van para el infierno. Y muchas en el agua, ¿qué quiere decir? Que cuando uno llega a predicarles la palabra y usted llega con una palabra ahí, Jesús lo ama, ¿verdad? Jesús te ama y Él cargó todos tus pecados. ¿Usted cree en eso? No. Hay personas que no, nada que ver. O sea, usted realmente tiene que estudiar con profundidad la palabra y clamar a Dios para que Dios le dé mucha profundidad con la palabra. Entonces, por eso es que voy a hacer otro audio para seguir explicando esto. Pero lo más importante es si Jesús Cristo y el Espíritu de Dios y esta palabra le revela a esta persona que está escuchando por primera vez, o en esta vez fue la primera vez que
Jesucristo le permitió escuchar, entonces pueda nacer de nuevo. Y ese es el objetivo, Ese es el trabajo de nosotros. No hay otra cosa más que predicar el perdón del pecado para regresar al cielo. Termino este audio aquí y voy a hacer otro audio para ponerle entendimiento, porque nos vamos a encontrar lunáticos con mucha capacidad y Dios tiene que darnos mucha sabiduría. Entonces voy a compartir esos otros secretos que están ahí, que no he dicho nada de eso.